me toca hablar un poco de esto, de qué pasa cuando no aplicamos otras salidas, otras respuestas distintas al juicio en los casos de violencia de género. Aclaro un poco del lugar desde el que hablo para que se entienda, digamos, esto, desde qué lugar estoy hablando y cuáles son las dudas, las propuestas que podemos pensar. Yo trabajo en la Oficina de Violencia de Género en la ciudad de Rosario. Nosotros no trabajamos los delitos sexuales ni los femicidios porque los trabajan otras unidades especiales. Por lo tanto, nosotros trabajamos todo el resto de los delitos que en general tienen escalas penales más bajas, más reducidas. Esto lejos de hacer referencias en cuanto a lo que cada situación implica para las personas que lo sufren, me estoy refiriendo a una cuestión objetiva que es con qué escala penal están estos delitos, digamos, prevista su sanción. Y también para, digamos, introducir y pensar que respecto a estos delitos que trabajamos en la oficina, es posible aplicar la suspensión del juicio a prueba, que en definitiva es de lo que voy a intentar hablar. Quería partir un poco de esta consideración, de esta relación directa que se plantea entre el juicio como garantía de eficacia, el juicio y castigo como garantía de no impunidad de los casos de violencia de género. Esto que por lo menos a mí entiendo que surge del fallo Góngora, que surge de los informes del MESECBI cuando requieren la información de los estados y refieren. Lo que solicitan son las sentencias, digamos, para medir la eficacia en los casos de violencia de género. Entonces, digamos, poder poner un poco en cuestión, a partir de la práctica, que es desde ese lugar desde el cual estoy hablando, esta relación directa que se hace entre juicio y garantía de no impunidad. Una primera situación con la que nos encontramos cuando trabajamos, digamos, que nos encontramos en la Fiscalía de Género, y que entiendo que las personas que trabajan esta problemática también debe ser muy habitual, es la situación de las mujeres que en algún momento nos piden que no intervengamos más, nos piden que cesemos la intervención de la Fiscalía, esto que ellas llaman retirar la denuncia, nos piden que quieren retirar la denuncia. Esto que suele mal llamarse retractación, porque en realidad estas mujeres no nos piden, no se desdicen de lo que denunciaron, sino que lo que nos piden es que paremos nuestra intervención. Esto, bueno, Elena Larrauri tiene un capítulo de su libro Mujeres y Sistema Penal referido a esto, a las razones por las cuales las mujeres deciden retirar la denuncia. Podemos ensayar algunas razones, algunas de las cuales tendrán que ver, digamos, con la dependencia económica, y como correlato la falta de un ingreso propio, la falta de acceso a la vivienda, la existencia de hijos en común en la pareja, el temor a represalias por parte del agresor o también de sus familiares. Pero también, y esta es la parte donde nos toca hacernos cargo, entiendo que algunas de las razones por las cuales en algún momento las mujeres nos piden que no intervengamos más tiene que ver con cuestiones propias del sistema penal y del sistema judicial. En este sentido, bueno, hace referencia a ciertas resistencias patriarcales que, digamos, se traslucen en la forma de abordaje de los operadores del sistema en relación a estas mujeres que en algún momento deciden no querer seguir viniendo al tribunal. Pero también, y esto quienes trabajan la temática lo deben conocer habitualmente, la excesiva burocratización de los trámites, la falta de articulación y de coordinación entre las agencias del Estado y las instituciones que abordan la temática, lo que hace que el paso de la mujer por el sistema penal, lejos de ser fácil, sea sea súper revictimizante, es un camino con muchísimos obstáculos y pareciera que está todo destinado a hacer que la mujer desista de querer avanzar en un proceso penal. Y si bien existen políticas públicas y áreas que tratan de dar respuesta a estas cuestiones, también vemos, y esto es algo, es un dato de la realidad, también debemos hacernos cargo de que en general estas políticas públicas tienen presupuesto que no es
que no alcanza, o personal precarizado, o personal que tampoco alcanza para atender las demandas de las mujeres, con lo cual la respuesta, lejos de ser efectiva, termina no cambiando la situación de las mujeres. Entonces digo, digamos, esta es una realidad con la cual nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, digamos, la pregunta que me hago en la Fiscalía es hasta dónde, ante esta situación de esas mujeres, con estas realidades que nos piden que no intervengamos más, hasta dónde enseguidamente seguir avanzando en el camino del juicio y del castigo, digo, sacando, digamos, dejando a un lado los casos donde consideremos que la mujer puede llegar a estar en una situación de riesgo, donde nosotros seguiremos adelante aún contra la voluntad de la víctima, pero en las otras grandes situaciones donde por la extensión del daño, por la intensidad de la violencia, realmente la mujer no se encuentre en esta situación de riesgo, digo, hasta dónde seguir en contra de la voluntad de la mujer, seguir, a pesar de que ella nos está pidiendo que no lo hagamos, digo, si el costo tal vez sea dejar de ser un lugar de referencia para las mujeres cuando realmente estén en una situación de riesgo. Lo planteo como una pregunta que es la pregunta que nosotros nos hacemos en nuestro trabajo, ¿hasta dónde avanzar en esto del juicio y castigo como garantía de una respuesta eficaz cuando el riesgo es ese, es que la mujer deje de venir a la fiscalía cuando realmente lo necesite? Y esto, por eso dije, dejando de lado los casos donde consideramos que la mujer realmente está en riesgo. Vamos, esta es una primera situación con la que nos encontramos, estas mujeres que nos piden que no avancemos, y entonces esta pregunta de hasta dónde seguir enseguidamente al juicio y castigo, aún en contra de la voluntad de ella. Y por otro lado, también pensar cuáles son las chances que tienen los casos que nosotros trabajamos de llegar a un juicio. Sin ánimos de pretender ser exhaustiva en cuanto a esto, digamos, solamente refiriéndome a las notificaciones que he recibido en las últimas semanas respecto a las próximas fechas de juicio. El plazo desde el último acto procesal de la Fiscalía, que fue la presentación de la acusación, hasta la fecha que está fijando la Oficina de Gestión de Inicio de Debate, tiene un plazo, digamos, de mínimo 1 año y medio, 2 años. O sea, están fijando los juicios con una demora de 1 año y medio, 2. Quiero que recuerden las escalas penales de los delitos que nosotros trabajamos, y con ello también los plazos de prescripción de estos delitos, y ustedes se van a dar cuenta fácilmente que están fijando los juicios con una demora que se acerca bastante a los plazos de prescripción. Quiero decir, si el juicio por alguna razón no puede realizarse en esa fecha que está indicada, que es lo que suele ocurrir, corremos el riesgo de que ese delito prescriba antes de llegar a juicio. Y también yo me preguntaba, digamos, ¿cuál es la respuesta del Estado durante ese tiempo? 2 años tarda el Estado en dar una respuesta a la mujer, cuando seguramente la situación de la mujer no es la misma, seguramente el deseo de la mujer no es el mismo, y lo que espera del Estado no es lo mismo habiendo transcurrido tanto tiempo. Pero además, sostener durante ese tiempo las prisiones preventivas también se hace muy difícil, con lo cual esas fechas de juicio son respecto a imputados en libertad, con lo que quiero decir, digamos, el Estado en este tiempo se desentendió totalmente, incluso de la cuestión de seguridad de la víctima. Y esto para seguir poniendo entonces en duda de si realmente el juicio es garantía de una respuesta pronta, de una respuesta oportuna para la mujer. Y pensarlo desde esto que es la realidad con la cual nosotros trabajamos, porque para poder pensar propuestas de trabajo, para poder pensar líneas de política criminal que sean feministas, tengo que poder pensar en la realidad en la cual voy a actuar, para pensar, para generar algún tipo de respuesta que realmente sea eficaz y real. Digamos. Y esta es la realidad con la cual nosotros nos encontramos, o por lo menos en la ciudad de Rosario. A estas mujeres que en algún momento nos piden que paremos, y con estos tiempos larguísimos de la justicia. Entonces, a partir de estas dos cuestiones yo me preguntaba la posibilidad de ensayar desde el sistema penal algún otro tipo de respuestas distintas al juicio que
puedan atender las diferentes peticiones de las mujeres al momento de hacer la denuncia. Y en esto también poner un poquito en crisis esta pretendida categoría mujer, estas universalizaciones con las cuales trabajamos, pensar que las situaciones de las mujeres son todas iguales y todas van a querer lo mismo, y a partir de ahí pensar entonces como única respuesta de juicio y castigo. En esto traigo, digamos, pensar si estas categorías universales no están dejando afuera otras formas diversas de existir en el mundo que no están pudiendo ser abarcadas por estos universales. Y poner un poco en crisis eso y poder pensar entonces en las particularidades de las situaciones de las mujeres. En esto los feminismos interseccionales, los feminismos negros nos van dando algunas pautas de cómo leer en las situaciones de las mujeres, cómo se intersectan, además de la cuestión de género, digamos, otros factores de opresión, que generan situaciones particularizadas de las mujeres, digamos, situaciones situadas y contextualizadas diversas. De hecho, cuando nosotras recibimos las denuncias y nos ponemos en contacto con las mujeres y les preguntamos qué es lo que esperan que suceda, atrás del hecho puntual e individual que ellas denuncian, nos van a poner en información, nos van a contar demandas muchísimo más complejas y mucho más sustanciales, que tal vez estén relacionadas con las condiciones de producción de las violencias que ellas sufren, esto que Tamar Pitt llama como más relacionadas al paradigma de la opresión por oposición al paradigma de la victimización, digamos, demandas que tienen que ver y que exceden el hecho puntual y que tienen que ver con justamente esto, con, digamos, generalmente con conflictos con los hijos, con la manutención de los hijos, con el régimen de visitas, con consumos problemáticos por parte del agresor, con un montón de situaciones que exceden el hecho individual. Entiendo entonces que desde el sistema penal podemos ensayar esta capacidad de escucha, estar abiertos y permeables a toda esta información que las mujeres nos aportan en el momento de hacer la denuncia, y a partir de esa información, a partir de esa escucha activa, a partir de ese dar lugar a la mujer y participación en algo que en definitiva va a modificar su vida a partir del momento de la intervención de la justicia, pensar respuestas que, relacionadas con estas condiciones de opresión, puedan generar tal vez un efecto más real y más positivo en la vida de las partes. Digo, ya sabemos que las limitaciones de las condenas, de hecho, bueno, las altas tasas de reincidencias de los hombres apenas recuperan la libertad en hechos de violencia de género, nos da la pauta de que tal vez haya algo también ahí para revisar. Entonces, a partir de estas limitaciones, pensar desde el mismo sistema penal, desde el propio sistema penal, otras respuestas posibles que partan de esta escucha de la situación particularizada de las mujeres, y también, digamos, algo que por ahí al Poder Judicial le cuesta un poco, que tiene que ver con empezar a articular acciones, también en esto de poder pensar las respuestas, articular con las organizaciones y las instituciones que tienen trabajo en el territorio, con organizaciones comunitarias que nos pueden dar las pautas de cuál puede ser una respuesta que realmente tenga un efecto más real, más positivo en la vida de estas mujeres. Como ven, no tengo ninguna certeza, son todas preguntas que me voy haciendo en la tarea diaria de cómo poder pensar algo que resulte algunas respuestas del sistema penal con el compromiso de la Fiscalía de controlar la respuesta que se proponga, pero para pensar alguna respuesta que cambie la realidad de las partes, ¿no? Porque también digo, no solamente de la mujer, también del grupo familiar, también del agresor, porque en definitiva el vínculo de estas partes muchas veces tiene que ver con hijos en común, que esta unión siempre existirá. Entonces, pensar respuestas que puedan generar tal vez un cambio más real en la vida de estas personas. Y a tal vez empezar a pensar algún tipo de propuesta que genere respuestas diversas, pensando
en un sistema penal que responda, que tenga, digamos, que parta de una política criminal feminista y que pueda responder a las situaciones particulares de la mujer, humanizando de alguna manera los conflictos y pensando propuestas con un efecto más real en la vida de las partes. Bueno, gracias.